Buenas noches. Hoy es viernes 3 de junio del 2022 y en la charla de hoy, que es la número 19, vamos a revisar unos derechos especiales que están puestos en este orden. Probablemente la Comisión de Armonización los va a incluir con todos los catálogos de otros derechos que aparecen en la Constitución. Aquí están como mal ubicados, por decirlo así, pero quizás tienen que ver. En realidad no sé con qué tienen que ver, por qué están aquí, ¿no? Pero los voy a mencionar, por tanto, en el orden de aparición entre los números 136 y 141. Paciencia, son solamente 499 números. Y a eso faltan las disposiciones transitorias, que van como en 300. A lo mejor tenemos dos constituciones, una permanente y otra transitoria. Bueno, dejándonos de broma, les cuento de qué se tratan estos derechos y en general dicen cosas bastante buenas, pero una sociedad medianamente justa quizás no necesita tenerlos tan a nivel constitucional, cuando son temas de los que normalmente, por la simple decencia política, estamos ocupándonos constantemente. En fin, veámoslo. El número 136 habla de los derechos de las personas mayores, lo cual me agrada mucho porque yo creo que estoy ya dentro de esa categoría, bastante mayor dentro de lo que cabe, y dice que las personas mayores son titulares y plenos sujetos de derecho. Una tontería tener que decir esto realmente. Es como declaraciones buenistas, ¿no? Todas las personas son sujetos de derecho. Y después dice, tienen derecho a envejecer con dignidad y a ejercer todos los derechos consagrados en esta Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran vigentes en igualdad de condiciones que el resto de la población. Bien, perfecto. La dignidad de la persona humana que se aplica a cualquier edad. Yo creo que esto no es necesario simplemente, realmente es como casi un insulto a los viejos. Y que se tenga que poner a nivel constitucional. Ahora, envejecer con dignidad es parte del vivir con dignidad y es algo de lo que deberíamos ocuparnos prácticamente desde que una persona nace. Pero dedicarle un espacio especial en la Constitución creo que no es necesario, que es una exageración, o por último basta con una línea dentro de otra declaración más grande sobre la dignidad de las personas y que todo se desarrolle a nivel legislativo. Dice el segundo inciso de este artículo, especialmente las personas mayores tienen derecho a obtener prestaciones de seguridad social suficientes para una vida digna, a la accesibilidad al entorno físico, social, económico, cultural y digital, o sea, internet, estas cosas, a la participación política y social, a una vida libre de maltrato por motivos de edad, a la autonomía e independencia y al pleno ejercicio de su capacidad jurídica con los apoyos y salvaguardias que correspondan. Aquí hay que, como les decía, el demonio está en los detalles, ¿no? Prestaciones de seguridad social suficientes para una vida digna. La verdad es que eso es algo que, nuevamente, todas las personas necesitan lo suficiente para una vida digna. ¿Cuáles serán los mecanismos específicos para conseguir eso? Creo que no lo debería definir una constitución. Las prestaciones de seguridad social, muy bien, que se pongan dentro del derecho general a la seguridad social y que no se vayan a confundir con prestaciones que tiene que otorgar necesariamente el Estado. Es lamentable también la situación de maltrato de personas mayores por motivos de edad, cosa que cuando una sociedad empieza a envejecer mucho, lógicamente hay una desproporción entre personas mayores, personas maduras, personas jóvenes y personas y niños, ¿no? Y eso puede hacer que muchos los perciban como una carga. Y cuando esos mayores se comienzan a percibir a sí mismos como una carga también, pueden empezar a aceptar esos maltratos o simplemente a querer morirse. Y la presión por la eutanasia viene entonces de arriba, de parte de los viejos, y también de abajo. Y eso es una sociedad egoísta.
es la sociedad egoísta que nosotros hemos ido generando como fruto natural de una sociedad liberal, en la que se valoran más las libertades individuales que el bien común. Y claro, el resultado final es los viejos estorban. Como dijo un ministro de Finanzas de Japón hace bastantes años ya, tenemos demasiados viejos, ¿no? Pues muéranse pronto. En cambio, si los viejos vivieran en una cultura tradicional, en la que se valora la sabiduría, en la que se valora la acumulación de la experiencia, y en la que además hay una cierta pirámide poblacional sana, con menos personas arriba y muchos más jóvenes y muchos niños, entonces, claro, serían los abuelos que nosotros hemos tenido, tan queridos, tan respetados, y para los cuales sería tan extraño oír hablar de esto del maltrato por motivos de edad. Eh, Esto está aquí como un síntoma de una sociedad egoísta en la que hemos incurrido todos. Eh, y bien, hay otros detalles que podría comentar, pero creo que estos derechos los voy a mencionar más rápido. Después está el derecho a una vida libre de violencia de género. El Estado garantiza y promueve el derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones, también, tanto en el ámbito público como privado, sea que provenga de particulares, instituciones o agentes del Estado. Después se dice el Estado deberá adoptar las medidas necesarias para erradicar todo tipo de violencia de género y los patrones socioculturales que la posibilitan, actuando con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar dicha violencia, así como brindar atención, protección y reparación integral a las víctimas, considerando especialmente las situaciones de vulnerabilidad en que puedan hallarse. Este artículo es muy delicado porque introduce la ideología de género nuevamente en las relaciones conflictivas que a veces pueden llevar a la violencia entre las personas. Pero claro, como hay una ideología detrás, eh, lo que se interpreta como violencia de género puede ser cualquier cosa. De hecho, por ejemplo, una feminista norteamericana que se hizo famosa en los años 90, me parece que fue, Catherine McKinnon, escribió todo un libro para argumentar que en realidad el que un hombre viera pornografía de mujeres era exactamente equivalente a que las violara. Y, y por supuesto que está muy mal toda esta industria pornográfica que debería ser duramente reprimida en un Estado cristiano, y son pecados gravísimos y también injusticias, pero no son equiparables a la violación directa de una mujer. Lo pongo como ejemplo de cómo está trastocada la mente de los ideólogos de género, las feministas radicales, de tal manera que un artículo como este se torna muy peligroso porque se comienza a interpretar como violencia de género, especialmente violencia machista, eh, todo aquello que no les gusta a las feministas radicales o a los promotores de la diversidad sexual. Por ejemplo, que yo diga que las distintas manifestaciones de la diversidad sexual son formas de destruir la visión clásica del matrimonio y que por tanto o son enfermedades mentales como la disforia de género o son conductas inmorales como la conducta homosexual, que yo diga eso ya es violencia, una manifestación de violencia, un patrón sociocultural que posibilita la manifestación de violencia. Y por tanto, con este artículo, el número 137, podemos tener, si se interpreta de acuerdo con la ideología que está detrás, a un Estado que persiga a los que eh, defendemos los patrones socioculturales tradicionales simplemente. Y esos van a ser, como se dice aquí, investigados, sancionados y además convirtiendo en víctimas a un montón de personas que no son víctimas simplemente, que al contrario, en algunos de estos casos son gente que está
atacando la estructura tradicional de la familia, con todo el daño que produce a las víctimas de la disolución de la familia tradicional, como las víctimas del divorcio, por ejemplo. Bien, entonces este es un artículo muy peligroso. Evidentemente, hoy día en una columna del diario, el profesor Carlos Peña decía que los nuevos términos que se utilizan en la Constitución pueden ser necesarios para señalar nuevas realidades, pero que no necesariamente se deben interpretar después de que entre en vigencia la Constitución, de la misma manera que quienes introdujeron ese lenguaje pretenden que se interpreten. Y eso es verdad, entre otras razones porque hay muchas versiones de la misma ideología de género. Y también porque una vez que entra en vigencia una Constitución, sigue la lucha política, cultural, por darle la interpretación más benevolente posible. Sin embargo, eso no es tan tranquilizante como podría parecer de la lectura de esta interesante columna del profesor Carlos Peña, porque es evidente que si ha habido grupos de presión suficientemente poderosos como para meter este tipo de artículos en la Constitución, van a ser también suficientemente poderosos como para amedrentar a todos esos políticos que en realidad no están de acuerdo con esto, pero que no se atreven a decirlo. Es que profesores que me van a funar, dicen algunos, o los que son más como de media Cristóbales, que esto ya no se puede decir en el ámbito público. Y con esa actitud cobarde y desgraciada, va avanzando toda esta cultura que tanto daño causa a todas las personas, porque las saca de las estructuras familiares sanas y porque entroniza en un lugar de privilegio situaciones que en realidad son malas, como las famosas diversidades y disidencias sexogenéricas. Y por otra parte, para el respeto, la defensa de las mujeres y de las niñas, por supuesto que necesitamos hombres cada vez más empoderados, fuertes, porque aquí hay un feminismo que ha reemplazado la defensa que un buen papá, que un buen marido, que un buen hermano hace respecto de sus hijas, su mujer, sus hermanas, contra los que intenten causarle algún tipo de violencia, las ha reemplazado, digo, por el Estado, el gran papá. Han reemplazado el patriarcado tradicional por el hiperpatriarcado del Estado, que mete sus sucias manos en todas partes. No, eso debemos resistirlo. Y tener en cuenta que lo que hay que impedir es la violencia y punto. La mayor parte de las situaciones conflictivas que a veces terminan en actos de violencia y en un enfrentamiento violento entre un hombre y una mujer, generalmente el más fuerte es el hombre, son por cuestiones pasionales, no porque la otra sea mujer, sino por cuestiones pasionales. Y por otra parte, los que más sufren violencia en esta sociedad descontrolada y desorganizada por culpa de la ideología liberal son los hombres. Evidentemente está comprobadísimo. La mayor cantidad de víctimas de homicidios son hombres, la mayor cantidad de encarcelados son hombres, la mayor cantidad de personas que salen lesionadas por riñas, etcétera, etcétera, son hombres. Por tanto, lo que hay que hacer es restablecer una sociedad cristiana en la que el Estado cumpla su misión mínima de contener la violencia. Ahora estamos en la paradoja de que quieren un Estado que meta, como digo, sus sucias manos en todo tipo de cuestiones matrimoniales, familiares, de relaciones de pareja, etcétera, para evitar hasta la más mínima gota de violencia, pero es el mismo Estado que es incapaz de defender sus monumentos, sus calles, la propiedad pública y privada, el que no se cometan incendios, el que no se golpea a los carabineros en la calle, etcétera. Es una paradoja absurda esta que estamos viviendo, y yo les hago simplemente la advertencia de que este tipo de derechos que parecen tan bonitos, como que el Estado va a conseguir que un pololo no maltrate a su polola, que un marido no maltrate a su mujer, etc., en realidad es meter otra vez más la ideología de género eh,
en la Constitución, y hay que echarla fuera en todas sus manifestaciones. Después se habla en el número 138 de los derechos de las personas con discapacidad. Y también es un avance, creo yo, a nivel jurídico, que se ha hecho posible además también por todo el progreso económico, social y el progreso tecnológico y el progreso médico en las sociedades contemporáneas, que se puede, a una persona con discapacidad, en lugar de ser simplemente un ciego que pide una limosna a la salida de una iglesia, puede ser una persona que se desenvuelve con plena capacidad en la vida escolar y universitaria y profesional. Ese progreso ha sido fantástico. Se puede recoger en la Constitución muy bien, eh, y, y creo que ha sido un gran avance de las culturas contemporáneas, ¿no? Sin embargo, yo no creo que deba hacerse crecer al Estado para este objetivo, sino que nuevamente estas personas con discapacidad, a través de la legislación común y corriente y de las políticas públicas comunes y corrientes que la Constitución permite, deben recibir la atención necesaria en sus necesidades de educación, etc. Vivienda, salud, porque aquí lo que se está consiguiendo otra vez es un crecimiento innecesario del Estado, que tenga que venir el Estado con sus programas, sus planes, eh, etc. Y eso es un Estado que se empieza a ser sofocante, bastante tiránico en realidad, especialmente si se pone esto a nivel de, de constitución, no da mucho margen de maniobra. Bien, después está el derecho al asilo. Toda persona, en el número 139, toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo, de acuerdo con la legislación nacional y los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, que se encuentren vigentes. Una ley regulará el procedimiento de solicitud y reconocimiento de la condición de refugiado, así como las garantías y protecciones específicas que se establezcan en favor de las personas solicitantes de asilo o refugiadas. Este es un derecho de gente, es un derecho universal, parte del derecho de gente, el huir de un país y conseguir refugio en alguna parte, pero como bien hace este texto aquí en la Constitución, los detalles tienen que estar regulados por leyes más específicas, incluso por reglamentos. Y es un tipo de situaciones que hay que distinguir claramente de la inmigración descontrolada. No hay niveles de comparación entre estas dos situaciones, ¿no? Y Chile tiene que seguir siendo el asilo contra la opresión. Ahora, yo les digo una cosa, si se llega a aprobar y si se llega a perpetuar un régimen comunista en Chile, nosotros vamos a estar muy agradecidos de que exista el derecho al asilo en otros países. Como los venezolanos, por ejemplo, están muy agradecidos de que en Chile los estemos recibiendo como algunos como refugiados, otros que han ido huyendo ya millones de venezolanos de ese país en el que se instauró un régimen como el que tanto echa de menos el presidente Boric, calcado al que quería imponer Allende en Chile. La única diferencia es que en Venezuela el golpe militar no resultó, lo hicieron mal, no contaron con que iban a ser desautorizados por las principales autoridades morales del país, por decirlo de alguna manera suave, y falló. Y habrían ganado tanto si hubiera tenido éxito ese golpe. Yo creo que, como dijo Vargas Llosa cuando estuvo en Chile, si los militares dieran un golpe en Venezuela, por supuesto que habría que apoyarlos. Eso lo dijo Vargas Llosa. Justo antes había dicho, respondiéndole a Axel Kaiser, que, que todas las dictaduras son malas, que no hay que hacer distinción entre dictaduras, todas son igual de malas, aplauso cerrado en la sala, e inmediatamente después
dice, ahora si en Venezuela hubiera una intervención militar, una sublevación militar que depusiera a ese régimen tiránico, por supuesto que todos como buenos liberales tendríamos que apoyarla. Bueno, eso fue lo que pasó en Chile en 1973. Todos los liberales apoyaron el golpe militar en contra de los comunistas. Es lo que Vargas Llosa dice que había que hacer. Aquí se hizo, en Venezuela se intentó y falló. Pero en fin, me fui por la rama a propósito del derecho de asilo. Ojalá que seamos nosotros el asilo contra la opresión, no que no tengamos que ser los que huyen para refugiarse o asilarse en otra parte. El número 140, y con esto me acerco al final de esta charla número 19, dice, formulando el principio de no devolución, ninguna persona solicitante de asilo o refugiada será regresada por la fuerza a las fronteras del Estado donde su vida o libertad pueden verse amenazadas, corra riesgo de persecución o graves violaciones de derechos humanos. También esta es una norma humanitaria con la que yo estoy de acuerdo, aunque quizá habría que poner con claridad alguna forma de corroborar o hacer alguna remisión a la ley, los modos de comprobar si se trata de auténticos refugiados o de falsos refugiados. Obviamente, después del examen de la solicitud de asilo, si no se concede el asilo, es porque no es verdad que esté bajo ese peligro en su propio país, sino cualquier persona que huye de la justicia podría pedir asilo, ¿no? Pero si efectivamente corresponde mm, a la situación real del país, no hay que devolverla, sino que hay que acogerla. Y como digo, este tipo de problemas, si se examina genuinamente la situación, nunca van a suponer la presión migratoria de la inmigración descontrolada o ilegal como la que tenemos en este momento. Termina esta enumeración de derechos especiales con un largo artículo sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Dice, las niñas, niños y adolescentes son titulares de todos los derechos y garantías establecidas en esta Constitución, en las leyes y tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile. Perfecto, ¿no? Son titulares de derechos, ¿no? Y acuérdense que los niños tienen derecho, según el Pacto de San José de Costa Rica, que está vigente en Chile, a la protección en general desde el momento de la concepción. Por lo tanto, este artículo, si se toma en serio, debería llevar a la prohibición del aborto, porque ese tratado internacional ratificado y vigente otorga, o más bien reconoce, a los niños, desde el momento de la concepción, su derecho a la vida y su derecho a la protección y a todos los cuidados prenatales, etc. Después dice que el Estado tiene el deber prioritario de promover, respetar y garantizar sin discriminación y en todo su actuar los derechos de niñas, niños y adolescentes, resguardando su interés superior. Bien, vamos a ir analizando esto por detalle. Está bien, el Estado, como respecto de cualquier persona, tiene que promover, respetar y garantizar los derechos. Y es bueno que sea prioritario respecto de los niños. Pero, cuidado, que en la visión ideológica falsa se contraponen estos deberes del Estado a la mala visión que hay del derecho preferente de los padres respecto de la educación de sus hijos. Y de todos modos, el interés superior del niño, lo que significa es que los adultos tienen deberes respecto de los niños, y eso es lo que hay que fijarse al regular las relaciones paterno-filiales, etc. Y eso es lo que también explica que no sea lícito moralmente subordinar el interés de los niños a los deseos de los padres. Pero precisamente el interés del niño va el que sus padres sean cercanos, su papá, su mamá, lo cuiden, etc.
y tengan, por tanto, el deber primario los padres, no los Estados, los padres, de velar por el interés superior del niño. Después dice que el Estado debe también velar por su autonomía progresiva. Este también es un concepto ideológico que ha estado en mucha discusión, porque hace al Estado garante de niveles de libertad personal que pueda ir teniendo cada niño a medida que va creciendo. Y esto también se puede contraponer al criterio que tengan los padres respecto de cuál es esa mayor autonomía que con su desarrollo deben tener los hijos, que por lo demás va a ser distinta hijo por hijo, y el que tiene que discernir qué tan autónomo ha de ser un niño o un joven según la edad que tenga, tiene que ser el papá y la mamá, que están más cerca. Y después también ante el Estado, aquí se dice promover, respetar, etcétera, el desarrollo integral del niño, el derecho a ser escuchado y a participar e influir en todos los asuntos que les afecten en el grado que corresponda a su nivel de desarrollo en la vida familiar, comunitaria y social. Nuevamente, demasiada verborrea para algo que tiene que ser definido por los que están a cargo inmediato del cuidado de sus niños. Después dice en el otro inciso, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que les permitan el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. Qué notable, ¿no? Un Estado, el Estado chileno, que ha impulsado el divorcio, que prácticamente consagra las rupturas familiares apenas se producen, que promueve una cultura del individualismo radical en las relaciones entre los sexos, que pretende equiparar todos los tipos de familias a la familia matrimonial, que es el núcleo de la sociedad. Ese Estado es el que ahora viene con esta gran declaración grandilocuente de que todos los niños tienen derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que les permitan el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. Maravilloso, yo esto me lo tomaría en serio, y creo que si se quieren crear esas condiciones familiares y ambientales para los niños, no hay ninguna que sea comparable a que un niño nazca y crezca bajo la protección de su padre y de su madre, unidos en legítimo matrimonio. Esto pueden estudiarlo ustedes con estadísticas en todas partes del mundo y no hay vuelta que darle. Y se dan cuenta los profesores y las profesoras en un colegio, cuando un niño chico empieza a patalear, a hacerse pipí, a portarse mal, empiezan a averiguar un poquito qué es lo que pasa. Los papás están peleando. ¿Para qué decir si se han separado? ¿Para qué decir si ya son parte de este 75% de niños que han nacido fuera del matrimonio? Eso nadie se atreve a decirlo hoy día, pero es la verdad. Eso va totalmente en contra de esta floritura que aquí aparece, que es que tienen el derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que les permitan el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. Es un Estado maldito realmente, el que declara esto y hace lo otro. Después dice que el Estado debe velar porque los niños no sean separados de sus familias, salvo como medida temporal y último recurso en resguardo de su interés superior, en cuyo caso se priorizará un acogimiento familiar por sobre el residencial, debiendo adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar su bienestar y resguardar el ejercicio de sus derechos y libertades. Bien, la regla general es correcta, ¿no? Que los niños deben estar bajo la tutela de sus familias y solo como una medida temporal, como último recurso, se puede quitar a los niños de su familia. No debería estar esto tampoco en la Constitución, salvo un reforzamiento de la familia matrimonial y de los derechos de padre y madre, y deberes también respecto de sus hijos, con la actitud subsidiaria, no directamente del Estado, sino primero de organismos inferiores al Estado, por ejemplo, municipales,
escolares, etc. Y después dice, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra toda forma de violencia, maltrato, abuso, explotación, acoso y negligencia. La erradicación de la violencia contra la niñez será declarada un asunto de la más alta prioridad del Estado y para ello diseñará estrategias y acciones para abordar situaciones que impliquen un menoscabo de la integridad personal de niñas, niños y adolescentes, sea que la violencia provenga de las familias, del propio Estado o de terceros. Muy bien. Ahora sabemos nosotros que en todas partes del mundo, también en Chile, hay secuestros de niños, tráficos de niños, a veces para matarlo y sacarle los órganos, otras veces, la inmensa mayoría de las veces, con fines de explotación sexual, niños, tanto mujeres como hombres, porque se han expandido los paraísos en los que estas cosas se hacen, y sin embargo, primero, prácticamente ni nos enteramos. Hay que esperar a que haya una declaración de la Santa Sede o de alguna ONG que dura un tiempo y después ya se nos olvida. En cambio, para otras cosas mucho menos importantes que la protección de los niños, hay miles de millones de pesos involucrados, ¿no? Lo más reciente es el bono estatal para artistas, ¿no? Eh, Ojalá que el Estado pueda hacerlo y, y que no sea necesario una constitución para eso. Con la constitución que hay actualmente, los deberes que actualmente tiene el Estado de perseguir el crimen organizado, de hacer funcionar el Estado de Derecho, con eso basta. No tendría por qué estar en la constitución. Eh, y aquí se ha metido esta ideología antifamilia al poner al Estado como especialmente encargado de aquello que tienen que realizar las familias. Y en el último inciso, más o menos se corrobora, dice la ley establecerá un sistema de protección integral de garantías de los derechos de niños, niñas y adolescentes, a través del cual establecerá responsabilidades específicas de los poderes y órganos del Estado y su deber de trabajo intersectorial y coordinado para asegurar la prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes y la promoción y protección efectiva de los derechos de estos. El Estado asegurará por medio de este sistema que ante amenaza o vulneración de derechos existan mecanismos para su restitución, sanción y reparación. Y este sistema de protección integral, de garantías de protección integral de la niñez, etcétera, ha sido muy criticado y muy atacado por grupos pro familia ahora aquí en Chile, a propósito de proyectos de ley y legislación progresista promovida recientemente. ¿Y por qué? Porque lo que está en juego, repito, es quiénes son los principales garantes del bienestar de los hijos, papá y mamá o el papá Estado. Porque repito que con esa visión ideológica que tienen, como o sea, ustedes han visto, ¿no? La defensora de la niñez chilena. Bueno, una activista política simplemente que hasta se congratulaba por los niños evadiendo el metro, en fin. Está bastante callada en el último tiempo, yo creo que no debe estar muy contenta con lo mal que lo han pasado los niños desde el estallido revolucionario. En fin, pero claro, organismos que en definitiva eh, contraponen los derechos de los niños con las supuestas violencias que pueden venir de sus padres. Bien, y con esos artículos vamos a terminar hoy. Yo quiero seguir el orden del borrador. Les digo, esta es una parte más latera, no tiene tanta sustancia doctrinaria como otras que hemos visto antes, pero creo que tenemos que repasarlas todas. Y además, en un plan que tengo que es más o menos rápido, porque de estas 111 charlas que vamos a tener, tenemos que dejar bastantes para ver el texto definitivo. Más rápido también, porque ya de su contenido sustancial lo vamos a ver analizado antes. Muy bien, y con eso me despido. Les pido que se suscriban, que difundan esto, y también si hay, aprovecho para pasar el aviso,
Si hay estudiantes entre 18 y 25 años que quieran recibir una formación presencial, que me escriban en los comentarios o por privado en Twitter, para organizar algún tipo de reunión o de encuentro en el que podamos dar esa formación más especializada. Repito, estudiantes entre 18 y 25 años. No me traigan niños ni viejos, 18 a 25 años. Bueno, fuera de broma, suscríbanse y háganse presentes los que quieran algo presencial a través de los mensajes directos. Adiós.